digamos así, un conocimiento de tipo empírico. ¿Qué quiere decir conocer cómo se puede hacer algo, ¿no? Pero no conocer todavía por qué sucede eso? Les decía que en cualquiera de las disciplinas científicas que ustedes estudien el desarrollo de esa ciencia, van a ver cómo se va desarrollando desde un conocimiento de tipo superficial, empírico, fáctico, podríamos decir, ¿no? Como puede pasar, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Saber que tomar un té de determinado vegetal produce determinado efecto, ¿no? Para la digestión, hasta poder, digamos, sacar de esos vegetales la sustancia que produce esta reacción en el organismo que facilita la digestión, y después llegar a conocer por qué, es decir, por qué determinado elemento de tipo químico, ¿no? Actúa de determinada manera sobre tal efecto. Entonces, en las ciencias sociales es lo mismo si nosotros trabajamos con esta idea de la posibilidad de pasar del conocimiento de determinados efectos, ¿no?, a investigar cuál es la causa de esos efectos, ¿no? Como se puede ver, por ejemplo, alrededor, si partimos de cualquiera de los fenómenos, que sería la desigualdad social, ¿no? También la humanidad, digamos así, ha tenido permanentemente, junto a quienes pensaban que esta desigualdad, digo desde que la sociedad se va a dividir en grupos antagónicos, de clases antagónicas, que no es desde el comienzo, ¿no?, sino que es en determinado momento, a partir de ese momento va a estar siempre quien piensa que esto es así porque es así, sería, ¿no?, por una cuestión de la naturaleza de las cosas, ¿no?, y ahí se va a dividir los que dicen que está bien que sea así y los que dicen que está mal y que hay que buscar una sociedad igualitaria. Esa igualdad, la búsqueda de la igualdad, yo esto lo dejaría como un tema, va a recorrer también en todos los periodos históricos, ¿no? Siempre va a haber quien piensa que la igualdad es algo deseable y imposible de realizar en la tierra, pero sí en otro lado, ¿no? Quienes piensan que es posible y se puede realizar en esta sociedad, digamos, en la que vivimos, ¿no? Y a partir de ahí, el buscar, por ejemplo, cuáles son las causas de la desigualdad y cómo se puede resolver, en qué proceso esa desigualdad. O sea que yo les dejo planteado también como un tema de discusión, porque acá estamos todos, trabajamos en ciencias sociales, ¿no? Si el proceso de desarrollo de la ciencia, que va de lo que aparece a lo que subyace, de lo superficial a lo profundo, ¿no?, de lo que se da empíricamente y uno actúa sobre eso y produce determinados resultados, a buscar cuál es la causa de esos fenómenos y cómo uno puede actuar sobre esas causas para producir los resultados que uno quiere, entiende. Si esto que recorre, digamos así, el desarrollo de las ciencias naturales, se da también y es posible en las ciencias sociales, ¿no? O sea que este es otro tema de discusión, digamos así. Pero entonces, volviendo a esta cuestión de las distintas concepciones sobre cuál es el origen de todo lo que existe, por ejemplo, que es uno de los temas de la filosofía, ¿no?, y cómo es todo lo que existe, se dan entonces estas cuatro concepciones opuestas. La concepción materialista, que existe, como les decía, desde la antigüedad en todas las sociedades, va a plantear que todo lo que existe es producto del desarrollo de la materia.
todo lo que existe, ¿a qué nos referimos? A esto que decíamos realidad objetiva. Nos referimos a la naturaleza, a la sociedad y a todo lo que hace al pensamiento, conciencia, subjetividad. Por eso les diría que presten atención a esta idea de que es producto del desarrollo de la materia, lo que no quiere decir que todo sea materia, o sea que, pero no existe la conciencia si no es a partir de determinadas relaciones materiales, sociales, entre los hombres, y a su vez sin una base material biológica que es en general nuestra existencia orgánica y en particular para la conciencia el cerebro y más particularmente la corteza cerebral, ¿no? Es decir, sin estos elementos materiales no habría conciencia, no habría psiquismo, no habría subjetividad, no habría pensamiento, ¿no? Pero esto no quiere decir que el pensamiento se pueda reducir a los elementos materiales que lo producen, lo mismo se puede decir del psiquismo, de la subjetividad. Esta es la concepción materialista. Todo lo que existe es producto del desarrollo de la materia. La concepción idealista parte, por el contrario, de que todo lo que existe es producto del desarrollo de algo no material, o creado a partir de algo no material, ¿no? Esto no material, ¿no?, puede ser denominado, como sucede en las religiones, como Dios, es decir, algo no material, no temporal, eterno, es decir, con todas las características que tiene de tipo ideal, que crea todo lo que existe a partir de ahí, ¿no? O ya en las concepciones filosóficas idealistas se va a partir de, llámese la idea absoluta, como en Hegel, ¿no?, o el espíritu absoluto, que es algo de carácter ideal que va desenvolviéndose históricamente y va a dar lugar a la naturaleza, a la sociedad, a la conciencia, ¿no?, a la historia, digamos. O, por ejemplo, dentro del idealismo de Platón, nombro distintos idealistas, que parte de que el mundo concreto que existe, digamos, que vemos, que tocamos, ¿no?, en realidad es una copia de otro mundo de carácter ideal, donde todo lo que nosotros vemos como que cambia, como que se transforma, como que tiene existencia material, existen como ideas puras, ¿no? ¿Sí? Habría una idea pura de lo que es el hombre, ¿no?, que también es llamado, de acá viene una idea de la esencia de las cosas, ¿sí?, como algo no material, eterno, inmutable, etc., ¿no? Y este mundo como un mundo ficticio, digamos así, donde nos guiamos por los elementos que nos llevan a engaño, que son los sentidos, ¿no?, donde nosotros creemos, por los sentidos que nos engañan, que las cosas cambian, se desarrollan, nacen y mueren, y no advertimos, ¿no?, lo que sí podemos llegar a conocer por otra facultad que tenemos, que es la razón, podríamos llegar a saber que en realidad lo verdadero de las cosas, las esencias de las cosas, es de carácter ideal inmutable, y que estas son copias imperfectas de esas ideas perfectas. Ustedes se darán cuenta que le estoy dando en forma simplificada, digamos así, para que tengan una idea además de que estas concepciones de las que hoy hablamos no son concepciones que tienen una generación espontánea hoy, en el siglo XX o XXI, digamos, sino que tienen una historia en el desarrollo del pensamiento de siglos, desde los orígenes del pensamiento. Entonces,
La concepción materialista e idealista daría cuenta de cuál es el origen de las cosas. A su vez, ya les he ido diciendo, sin nombrar específicamente, que alrededor de cómo son las cosas, habría dos modos de concebirlas. La concepción dialéctica concibe entonces que todo lo que existe en permanente movimiento y cambio, ¿no? Y que la realidad objetiva, esto que decíamos, la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, la conciencia, el psiquismo, está verdaderamente en su forma de ser en permanente movimiento y cambio. No que nosotros la concebimos moviéndose y cambiando, sino que cambian, ¿no? Vamos a ver después otros elementos de la concepción dialéctica, pero para ver lo principal sería que están en permanente movimiento y cambio, y que este cambio y movimiento tiene que ver con condiciones internas de las propias cosas, no que viene de afuera, sino que el cambio tiene que ver con procesos internos que están en las cosas mismas. La concepción opuesta, que decimos en primer lugar la metafísica, va a partir de esta idea que decíamos que tenía Platón o los idealistas, ¿no? De que las cosas o lo verdadero de las cosas, lo que verdaderamente hace a lo que la realidad es lo que en ella tienen de eterno. Habla de lo eterno, de lo que no tiene movimiento, por lo tanto no tiene cambio, de lo que es eso y no otra cosa, o sea que es igual a sí mismo, ¿no? Bueno, podemos seguir después con una serie de elementos que hace a esta idea de lo metafísico, ¿no? Y que, como les decía antes, en muchas de estas concepciones no niegan que lo que uno ve cambia, porque sería, bueno, hay muchos que niegan lo que uno percibe, ¿no? Esta cuestión de la desmentida de la percepción, ¿no? Tan común, por ejemplo, que no hay inflación, ¿no? Sería una desmentida de la percepción, ¿no? Pero después estará cómo se le explica, ¿no? A esta percepción. Pero en realidad no se niega que las cosas cambien, pero se plantea que esto es que esto hace al fenómeno de las cosas, hace a lo que aparece, a la apariencia, pero que en la esencia de las cosas, ¿no? Cuando uno va al fondo de las cosas, sería así, no cambia. Las cosas son como son y van a seguir siendo así. Bueno, en lo social ustedes ven de qué múltiples maneras aflora esta concepción metafísica. Tal vez no en relación a todo, pero cuando uno llega al meollo de algunos problemas, ¿no? Uno se encuentra de pronto con una explicación metafísica que termina diciendo, esto ha sido así, tiene que ver con la naturaleza humana. ¿Vos qué querés? ¿Que no haya competencia? Si eso hace a la naturaleza humana. Vos querés que predominen los lazos de solidaridad. Pero no, esto no tiene que ver con el sistema social basado en la competencia, en la cuestión del sálvese quien pueda. Esto tiene que ver con la naturaleza humana. Cada vez que ustedes escuchan hablar de la naturaleza como algo que no cambia, estamos entonces con este pensamiento de tipo esencialista, metafísico, o sea, que concibe que la esencia de las cosas no cambian, aunque cambien las sociedades, pero en el fondo son lo mismo, aunque cambien las personas, pero no la vas a cambiar de fondo, etcétera, etcétera. Y el mecanicismo consiste en la idea de que reconoce el cambio, que cambian, pero lo atribuye a factores externos, típicos, digamos así, por eso se llama mecanicista, de la concepción mecánica, de la física mecánica. O sea, que a determinada fuerza que se aplica sobre un cuerpo, sobre cualquier situación, se va a producir determinado cambio.
Entonces, el movimiento, tanto, digamos así, en lo externo, donde muchas veces es cierto, ¿no? Si uno quiere explicar el movimiento de una máquina,